Ya son las 12 horas con 39 minutos, 12 con 39 minutos. En la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal, saludamos a esta hora al doctor Hernán Aguirre Bermeo, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos. Doctor Bermeo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Pichincha Universal. Bienvenido a la segunda entrega de Punto Noticias. ¿Cuál es la situación del sistema de cuidados intensivos en el país? ¿Están los profesionales preparados para enfrentar esta crisis generada por el coronavirus? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. El sistema de salud del Ecuador está preparado de la parte logística y profesional. La respuesta es sí. El problema es que en la manera en la cómo se desarrolla esta pandemia de COVID, la rapidez en la que se propaga y la rapidez en la necesidad de los servicios de salud ha hecho que ningún sistema de salud del mundo esté preparado. Todos los sistemas de salud a los cuales ha habido estos contagios exponenciales los están superados. La idea en el país, con las medidas de contención, es que la gente colabore para no llegar a este crecimiento exponencial y que el sistema de salud ecuatoriano no colapse. La idea es esta. Así es, la idea es que todos colaboremos de esa forma, pero del lado de la autoridad se han tomado ya algunas disposiciones. A su criterio como experto, ¿son las medidas adecuadas? Tenemos noticias hoy de que se han dispuesto a la adquisición de pruebas para verificar o para diagnosticar casos de coronavirus 23 días después de que se confirmó el primer caso de un paciente con coronavirus en el país. Esta, entre otras medidas que se ha dispuesto con la nueva administración en el Ministerio de Salud, como la contratación de médicos, la compra de respiradores, etcétera, más las que ya se han adoptado en materia de restricción, a su criterio, ¿son las adecuadas? Visto en forma retrospectiva, podemos hacer la misma pregunta a China, luego la misma pregunta a Italia, a España y a nosotros. Nosotros con ventaja de su ejemplo. Y en esto el gobierno poco a poco ha ido tomando las medidas necesarias. Es verdad que puede quedar la impresión de que sean un poco tardías, pero yo creo que se ha ido ajustando de acuerdo a lo que iba sucediendo en el resto del mundo y justificándose de acuerdo a eso. Nadie pensaba hace 3 meses que íbamos a tener esta pandemia y que se iban a necesitar los recursos que se necesitan ni en China, ni en España, ni aquí. Y por esta razón yo creo que los gobiernos fueron poco a poco ajustándose al conocimiento que se iba teniendo de esta pandemia. ¿Es importante la movilización de los recursos? Sí. Es importante que ahora que sabemos ya cómo se comporta la enfermedad, se muevan todos los recursos que podemos, pero es verdad que puede haber la impresión de que sea tardía. Pero esto depende mucho también del otro aliado que tenemos, que es la gente, porque los gobiernos ahora han hecho todo lo que tienen que hacer. Los médicos estamos aquí dispuestos a pelear contra la pandemia, pero también ahora depende de la gente cumpla todas las recomendaciones que los gobiernos y que los médicos lo estamos haciendo. En los hospitales públicos, doctor, tenemos los sistemas de cuidados intensivos en buenas condiciones, de lo que usted conoce, como para enfrentar esta situación, tomando en cuenta que muchos de estos pacientes terminan en cuidados intensivos. Sí, a nivel del Ecuador, todo el sistema de salud del Ministerio de Salud Pública y también del Seguro Social cuenta con las unidades de cuidados intensivos y con los profesionales para esto. Pero insisto, depende del grado exponencial en cómo se manifiesta esta pandemia aquí en el Ecuador. Si vamos por regiones aquí a nivel de Quito, a nivel de Cuenca, en la sierra en general, los sistemas de salud están soportando los casos que están llegando. Tanto en Cuenca como en Quito se está gestionando de esta manera. Pero otra realidad es la que está sucediendo en Guayaquil, es donde es nuestra Italia, nuestra España ahora, en donde el crecimiento exponencial está haciendo que las casas de salud de ahí lleguen a sus porcentajes máximos de ocupación. Pero es que esto va a suceder aquí y ha sucedido en los otros países, porque de la forma en la cómo se comporta la pandemia, hace que todo sistema de salud sea colapsado. Doctor Aguirre, ¿cómo se justifica que pese a todas las medidas que se han adoptado, Ecuador se haya convertido en el segundo país de Sudamérica en tener más casos de coronavirus confirmado? ¿A qué se debe? ¿A la inobservancia de la gente de las medidas de restricción? ¿A qué? Ecuador es, como todos lo sabemos, un país de migración. La principal diferencia que tenemos frente al resto de Latinoamérica es el mucho flujo de migrantes que hay entre Europa
y el Ecuador. Yo creo que este es el principal detonante para que, y de hecho, el aeropuerto de Guayaquil, el principal aeropuerto donde llegan los vuelos y donde está mucha gente que son migrantes y que vienen de los países europeos, yo creo que esto fue uno de los detonantes para que tengamos esta carga de contagio y que nos diferencia en el resto de Latinoamérica. Eh, las medidas de contención tal vez debían haber sido un poco más guiadas hacia ahí, aunque yo creo que se tomaron en los momentos adecuados, pero la explicación básicamente es eso, sí. Doctor, en su experiencia, estamos conversando con el doctor Hernán Aguirre Bermeo, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos. En su experiencia, un poco para que la gente conozca, una vez que un paciente es diagnosticado con coronavirus, ¿cómo es el proceso hasta que llega a cuidados intensivos? Y una vez que está en cuidados intensivos, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Qué posibilidades tiene de salvarse? ¿O todos los que llegan a cuidados intensivos lamentablemente terminan muriendo? Bueno, en esto los números son bastante claros y se manifiesta de igual manera en todas las series de todas las partes del mundo. De todos los contagiados, el 20% de los pacientes necesitan de cuidados críticos, semicríticos o de hospitalización. Y de este 20%, el 5% terminan en las unidades de cuidados intensivos. Al llegar a las unidades de cuidados intensivos, la mortalidad está alrededor del 40 al 50%, es decir, de cada 2 personas que ingresan en UCI, una de ellas puede fallecer. ¿Cómo se gestiona esto a nivel de los servicios de salud? Pues si es que un paciente tiene la sintomatología de COVID, lo que se hace es se toma la muestra y de acuerdo a la estabilidad tanto de los signos vitales como sobre todo de la oxigenación y si no tiene compromiso respiratorio, se envía con aislamiento a domicilio. Si es que no se puede enviar a domicilio porque tiene alguna descompensación, sobre todo respiratoria, se le ingresa en la casa de salud en áreas específicas destinadas para COVID. Y dentro de esto ya existe una valoración continua de los médicos que están a cargo de estas áreas para el momento que existe una descompensación, sobre todo la descompensación rápida que presentan estos pacientes es una descompensación respiratoria. Los pacientes están respirando más o menos bien con un poquito de o mucho oxígeno y hay un momento en que existe una falla respiratoria que necesita de la asistencia de cuidados intensivos y por eso tenemos que ir a esas salas para llevarles a las unidades de cuidados intensivos. Esto es más o menos la forma en la que se gestiona y los porcentajes más o menos que se han visto que de las necesidades tanto de hospitalización como de cuidados críticos. ¿Qué pasa en el organismo del paciente que tiene coronavirus? ¿Qué pasa en sus pulmones? Una vez que uno tiene coronavirus y se va degenerando, ¿qué pasa en el organismo? ¿Qué sucede para que llegue a cuidados intensivos? La forma más leve de infección por coronavirus es, no quiero decir la palabra como una gripe habitual porque es el gran error que se ha tenido y se ha confundido con decir que es una gripe habitual, pero los síntomas son básicamente fiebre, un poco de diarrea, tos y hasta esto se puede manejar tranquilamente en el domicilio. El problema está cuando esta inflamación por las características propias de la enfermedad o del paciente produce una inflamación en el pulmón. Es como cuando el pulmón tiene un golpe y se inflama todo el pulmón. Esto se llama un síndrome de distrés respiratorio agudo. El pulmón se inflama y ahí existe una serie de problemas y sobre todo el problema principal es la oxigenación. El oxígeno que tenemos en el aire no llega al cuerpo. Esto hace que empiecen a fallar el resto de órganos y entonces existe una disfunción de todos los órganos. Y esta es la principal consecuencia cuando al final los pacientes fallecen. Son una cadena de consecuencias que dependen, ya sabemos la virulencia que tiene el germen, pero dependen también del huésped, de las características propias del paciente. Ahora se dice que el grupo más vulnerable en estos casos son las personas de la tercera edad, pero hay pacientes, tanto aquí como en otros lugares del mundo, que son gente joven, gente sin antecedentes de otro tipo de enfermedades que han muerto también con coronavirus. ¿Por qué suceden estos casos? No, la cepa inicial de COVID que se identificó en China parecía tener una afinidad hacia las personas de la tercera edad, hacia personas inmunodeprimidas, hacia personas que tienen hipertensión y alguna comorbilidad más. El virus va mutando y ahora otras cepas que se han identificado también ya no diferencia mucho ni la edad ni las comorbilidades. A nivel de España, Italia y ahora aquí en Ecuador también, los ingresos de la población en UCI están alrededor entre los 20 y los 40 años
Son personas jóvenes sin ningún tipo de antecedentes. Hay una, a nivel sobre todo de Guayaquil, lo que se ve es que son pacientes que tienen obesidad, eso sí, pacientes jóvenes con algún grado de obesidad. Pero el mensaje es el mismo. O sea, ahora ya no hay un grupo vulnerable, ahora todos somos el grupo vulnerable y todos podemos colaborar en esto, que es quedándonos en nuestras casas y evitando seguir diseminando esta enfermedad. Doctor, se dice que tanto en la provincia del Guayas como la de Pichincha el virus se ha vuelto comunitario. ¿Cómo explicarle esto a la gente? ¿Qué significa que el virus que sea comunitario y por qué radica ahí la importancia de que la gente se quede en casa? Bueno, inicialmente en la fase 2 de la pandemia, lo que se informaba a la gente era justamente eso. Hay una persona que ha venido de fuera con esta enfermedad, esta persona ha llegado aquí a nuestra ciudad, a nuestra casa, y esta persona nos puede contagiar. Ahora ya no estamos en esta fase. Ahora es lo que usted ha dicho, es algo comunitario, es decir, esta llegó a nuestras ciudades, ya está en nuestras ciudades, y ahora ya no depende de que otra persona que haya estado fuera me contagie, sino cualquier persona que está en nuestro alrededor puede contagiar, porque el virus ya está en nosotros. Por eso es lo importante de no relacionarnos con estas personas, el romper las relaciones, aislamiento domiciliario, y cuando salgamos a calle, salir, por favor, solo para las necesidades estrictamente, nada más. El toque de queda se ha disminuido. Antes era a las 9 de la noche, luego fue a las 7 de la tarde y ahora llegó a las 2 de la tarde. Pero es que esto no sirve de nada si es que las 100 personas que iban a salir desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche siguen saliendo desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Son las mismas 100 personas que van a diseminar el virus. Tenemos que hacer cumplir las normas, quedarnos en nuestra casa y salir solo para lo estrictamente necesario. Ese es el secreto, nada más. El distanciamiento social es por ahora lo que podemos hacer. Es lo único que ha demostrado, bueno, al menos en China, es lo único que demostró que se pudo parar la enfermedad. De hecho, usted puede ver, en los números son claros. Ahora Estados Unidos ya ha superado a China en contagios y hay países que ya lo han empezado a superar también. Y es porque en esto China fue muy estricta, y sobre todo en el contagio social. Es la gran diferencia del carácter de los chinos frente a nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Hernán Aguirre Bermeo, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos, que nos ha acompañado en esta tarde. Muchísimas gracias por su información, sin duda muy valiosa. Ustedes han escuchado al presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos, al doctor Hernán Aguirre Bermeo, y el consejo, quedarse en casa. Una brevísima pausa. Volvemos enseguida con más información. Gracias, doctor. Radio